Bienvenidos a una porción de fe. Qué bueno que estás con nosotros. Vamos a continuar la lectura del libro de Nehemías. En esta ocasión estaremos leyendo los capítulos del 11 al 13 y estaremos terminando el libro número 16. Así que te animo a permanecer escuchando la palabra de Dios. Seguramente te bendecirá. Serás retado y habrá en ti un deseo por terminar la reconstrucción de tu vida, matrimonio, familia y además función que Dios te haya encargado. Así que tomemos la porción de fe. Nehemías capítulo 11. Los jefes del pueblo vivían en Jerusalén, la ciudad santa. Mediante los sorteos sagrados eligieron a una 10ª parte del pueblo de otras ciudades de Judá y de Benjamín para que vivieran allí también, mientras que el resto siguió viviendo donde estaba. Y el pueblo elogiaba a todos los que se ofrecían para reubicarse en Jerusalén. La siguiente es una lista de los nombres de los funcionarios provinciales que fueron a vivir a Jerusalén. La mayoría del pueblo, de los sacerdotes, de los levitas, de los sirvientes del templo y de los descendientes de los sirvientes de Salomón, siguieron viviendo en sus propias casas en las diversas ciudades de Judá. Pero algunos de los de Judá y de Benjamín repoblaron Jerusalén. De la tribu de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mahalaleel, de la familia de Fares. También Maseías, hijo de Baruc, hijo de Cool-Jose, hijo de Hasaías, hijo de Adaías, hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, de la familia de Sela. Fueron 468 descendientes de Fares los que se establecieron en Jerusalén, todos ellos hombres excepcionales. De la tribu de Benjamín, Salú, hijo de Mesulán, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maseías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías. Después de él estaban Gabai y Salai, en total 928 parientes. El funcionario principal de ellos era Joel, hijo de Sicri, y su asistente era Judá, hijo de Senúa, el segundo en autoridad de la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joyaib, Jaquín y Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, que era el supervisor del templo de Dios. También 822 de sus colaboradores quienes trabajaban en el templo. También Adaías, hijo de Jeroán, hijo de Pelaías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, junto con 242 de sus colaboradores, quienes eran jefes de sus familias. También Amasai, hijo de Azarel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y 128 de sus excepcionales colaboradores. El funcionario principal de ellos era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Recam, hijo de Hasabías, hijo de Buni. También Sabetai y Josabat, quienes estaban a cargo del trabajo fuera del templo de Dios. También Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, descendiente de Asaf, quien dirigía las acciones de gracias y la oración. También Babuquías, ayudante de Matanías y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. En total, había 284 levitas en la ciudad santa. De los porteros, Acub, Talmón y 172 colaboradores que vigilaban las puertas. Los demás sacerdotes, levitas e israelitas vivían en las otras ciudades de Judá, donde quiera que se encontrara su herencia familiar. Sin embargo, todos los sirvientes del templo, bajo la dirección de Sija y Gispa, se establecieron en la colina de Ofel. El funcionario principal de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, descendiente de Asaf. Los integrantes de la familia de Asaf eran los cantores en el templo de Dios. Te recuerdo que en estas listas, sí, tiene mucho que enseñarnos. Vemos que aquí habían regresado y estaban repoblando la ciudad de Jerusalén y las ciudades de Judá algunos de los descendientes de Asaf de Jedutún, que aparecen en el libro de los Salmos, y unos de los Salmos fueron escritos por Asaf. Y así vemos en estas listas que aparecen varios nombres que hemos conocido, nombres que han aparecido en los libros anteriores de la Biblia, nombres que seguramente traerán a tu memoria algún recuerdo, y verás que la palabra de Dios es una, desde Génesis hasta Apocalipsis, así que sigamos tomando una porción de fe. Las responsabilidades diarias de los cantores se llevaban a cabo según los términos establecidos por un mandato real. Petaías, hijo de Mesesabel, descendiente de Sera, hijo de Judá, era el consejero real en todos los asuntos de la administración pública.
En cuanto a las aldeas vecinas con sus campos abiertos, parte de la gente de Judá vivía en Kiriat Arba y sus asentamientos, en Dibón y sus asentamientos, y en Jezabel y sus aldeas. También residían en Jesúa, Molada, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba y sus asentamientos, Siclag y Mecona y sus asentamientos. También vivían en Rimón, Sorá, Jarmut, Sanoa y Adulam y sus aldeas vecinas. También vivían en Laquis y sus campos aledaños y en Aseca y sus aldeas cercanas. De manera que el pueblo de Judá vivía desde Berseba en el sur hasta el valle de Hinnom. Parte de la gente de la tribu de Benjamín vivía en Gebá, Micmas, Ahía y Betel y sus asentamientos. También vivían en Anatot, de donde era el profeta Jeremías, en Nob, Ananías, Hazor, Ramá, Gitaim, Hadid, Seboim, Nebalat, Lot, Ono y el valle de los artesanos. Algunos de los levitas que residían en Judá fueron enviados a vivir con la tribu de Benjamín. La siguiente es una lista de los sacerdotes y los levitas que regresaron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, el sumo sacerdote. Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Hatús, Secanías, Arim, Meremot, Idó, Ginetón, Abías, Miniamín, Moadías, Bilgá, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los jefes de los sacerdotes y sus colaboradores en los días de Jesúa. Los levitas que regresaron con ellos eran Jesúa, Binui, Cadmiel, Sedebías, Judá y Matanías, quien junto con sus colaboradores estaban a cargo de las canciones de acción de gracias. Sus colaboradores, Bacbuquías y Uni, se ubicaban frente a ellos durante el servicio. Jesúa, el sumo sacerdote, fue padre de Joyasim. Joyasim fue padre de Eliasib. Eliasib fue padre de Joiada. Joiada fue padre de Johanán. Johanán fue padre de Jadúa. Ahora bien, cuando Joyasim era sumo sacerdote, los jefes de familia de los sacerdotes eran los siguientes. Meraías era el jefe de la familia de Seraías. Hananías era jefe de la familia de Jeremías. Mesulam era jefe de la familia de Esdras. Johanán era jefe de la familia de Amarías. Jonatán era jefe de la familia de Maluc. José era jefe de la familia de Secanías. Adna era jefe de la familia de Arim. Sí, y es que en cada familia hay un responsable. Así que toma tu lugar también tú como responsable en tu familia. Seas esposo, esposa, seas hijo, toma tu lugar y habrá orden en la casa. Elcai era jefe de la familia de Meremot. Zacarías era jefe de la familia de Ido. Mesulam era jefe de la familia de Ginetón. Sicri era jefe de la familia de Abías. También había un jefe de la familia de Miniamín. Piltai era jefe de la familia de Moadías. Samúa era jefe de la familia de Bilga. Jonatán era jefe de la familia de Semaías. Matenai era jefe de la familia de Joyarib. Uzi era jefe de la familia de Jedaías. Calai era jefe de la familia de Salú. Eber era jefe de la familia de Amoc. Hasabías era jefe de la familia de Hilcías. Natanael era jefe de la familia de Jedaías. Durante los años cuando Eliasib, Joiada, Johanán y Jadúa servían como sumos sacerdotes, se mantuvo un registro de las familias de los levitas. Durante el reinado de Darío el persa, se mantuvo otro registro de los sacerdotes. Hasta los días de Johanán, nieto de Eliasib, se mantuvo un registro de los jefes de las familias de los levitas en el libro de la historia. Estos eran los jefes de familia de los levitas: Hasabías, Sedebías, Jesúa, Binui, Cadmiel y otros colaboradores, quienes se ubicaban frente a ellos durante las ceremonias de alabanza y acción de gracias. Un lado le respondía al otro, como lo ordenó David, hombre de Dios. Este grupo incluía a Matanías, a Bacbuquías y a Obadías. Mesulam, Talmón y Acub eran los porteros a cargo de los depósitos cerca de las puertas. Todos ellos sirvieron en los días de Joacim, hijo de Jesúa, hijo de Jehosadac, y en los días de Nehemías el gobernador, y de Esdras el sacerdote y escriba. Para la dedicación de la nueva muralla de Jerusalén, se les pidió a los levitas de toda la tierra que fueran a Jerusalén para colaborar en las ceremonias. Debían tomar parte en la feliz celebración con sus canciones de acción de gracias y con música de címbalos, arpas y liras.
Se reunió a los cantores de la zona alrededor de Jerusalén y de las aldeas de los netofatitas. También llegaron de Bet Gilgal y de las zonas rurales cercanas a Geba y Asmavet, porque los cantores habían levantado sus propios asentamientos en los alrededores de Jerusalén. Primero, los sacerdotes y los levitas se purificaron a sí mismos. Luego, purificaron al pueblo, a las puertas y a la muralla. Dedicación de la muralla. El propósito de este libro es traer a vidas, matrimonios, familias y congregaciones restauración, aún naciones. Restauración de primeramente de la honra a Dios, para que entonces venga sobre todos y cada uno de los integrantes de esta familia, de este matrimonio, familia, de esta congregación, de esta ciudad, de este país, venga entonces la paz de Dios. En la paz de Dios, el reino de Dios esté en cada persona, matrimonio, familia e institución de toda esta tierra. Que venga la restauración a vidas, matrimonios y familias al estar tomando en cuenta a Dios, al darle a Dios el lugar, al construir, reconstruir murallas, murallas de adoración, murallas de paz, de santidad, murallas de orden, murallas de honra a Dios. Que las murallas vuelvan a estar alrededor de todos nosotros, donde Dios tiene el centro de atención y todos decimos gracias a Dios por lo que hace. Muchas gracias a Dios por las vidas, matrimonios, familias que están siendo restauradas y familias que siguen siendo conservadas dentro de esos muros de protección. Afuera hay destrucción, adentro de las murallas hay bendición. Tomemos la palabra de Dios y hagamos de ella la muralla que nos protege de todos los peligros, porque ciertamente torre fuerte es el nombre del Señor. A ellas corre el justo y es levantado. Seamos entonces justos como el Señor trae a nuestra vida esa justicia al recibir a Jesucristo como nuestra justicia. Al tomarlo, estábamos construyendo alrededor de nosotros y luego de todos nuestros descendientes, sus cónyuges y sus familias por todas nuestras generaciones, murallas de bendición, protección, provisión, pero sobre todo salvación. Sigamos tomando una porción de fe. Conduje a los líderes de Judá a la parte superior de la muralla y organicé 2 grandes coros para dar acción de gracias. Uno de los coros se dirigió hacia el sur, por encima de la muralla, hasta la puerta del estiércol. Osaías y la mitad de los jefes de Judá los seguían, con Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Luego iban algunos sacerdotes que tocaban trompetas junto con Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, descendiente de Asaf. Los compañeros de Zacarías eran Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Hananí. Tocaban los instrumentos musicales indicados por David, hombre de Dios. Esdras, el escriba, lideraba esta procesión. En la puerta de la fuente subieron los escalones de la subida de la muralla de la ciudad en dirección hacia la ciudad de David. Pasaron frente a la casa de David y luego siguieron al oriente hacia la puerta del agua. El segundo coro, que daba acción de gracias, se dirigió hacia el norte, dando la vuelta por el otro lado para encontrarse con el primer coro. Yo lo seguía sobre la muralla junto con la otra mitad del pueblo y pasamos por la torre de los hornos hacia el muro ancho. Y luego, sobre la puerta de Efraín hacia la puerta de la ciudad antigua, pasamos la puerta del pescado y la torre de Hananel, hasta la torre de los 100. Luego seguimos hacia la puerta de las ovejas y nos detuvimos a la altura de la puerta de la guardia. Luego, los 2 coros que daban acción de gracias siguieron hacia el templo de Dios y allí tomaron sus lugares. Lo mismo hice yo, junto con el grupo de jefes que estaba conmigo. Íbamos con los sacerdotes que tocaban las trompetas, Eliasim, Maseías, Miniamín, Micaías, Elioniai, Zacarías y Hananías. Y con los cantores, Maseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elam y Ezer, tocaban y cantaban a toda voz bajo la dirección de Israías, el director del coro.
Se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día de gozo porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. También las mujeres y los niños participaron en la celebración y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a gran distancia. Qué gran gozo es ver a una persona cuando le cambia la vida, cuando un matrimonio cambia, se restaura, es bendecido, es restaurada su relación y a pesar de los problemas que surjan, se mantiene. Qué gran gozo es ver a la familia amando, honrando y sirviendo a Dios, llenos de alegría, desde el padre, la madre y los hijos. Si tú estás a cargo de tus hijos y no tienes a tu cónyuge, con alegría participa, que seguramente el Señor te bendecirá, restaurará tu vida y te irá bien al honrar a Dios. Esas murallas de protección estarán contigo. Vamos todos con alegría. Ancianos, hombres maduros, jóvenes y niños, todos alegres dando gracias a Dios. Gracias a Dios. Y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a gran distancia. Ese día se designaron hombres para que se encargaran de los depósitos para las ofrendas, la primera parte de la cosecha y los diezmos. Eran responsables de recolectar de los campos fuera de las ciudades las porciones especificadas por la ley para los sacerdotes y los levitas. Pues todo el pueblo de Judá se complacía en los sacerdotes y los levitas y en el trabajo que prestaban. Ellos, junto con los cantores y los porteros, llevaban a cabo el servicio para su Dios y el servicio de purificación, como lo habían ordenado David y Salomón su hijo. La costumbre de tener directores para dirigir los coros al entonar himnos de alabanza y de acción de gracias a Dios comenzó mucho tiempo antes en los días del rey David y de Asaf, el principal cantor. De modo que ahora, en los días de Zorobabel y de Nehemías, todo Israel llevaba una provisión diaria de comida para los cantores, los porteros y los levitas. Los levitas, a su vez, daban a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, parte de lo que ellos recibían. Como debemos ahora seguir haciendo partícipe de toda cosa buena al que nos instruye, dando honra, respeto a aquellos que nos presiden. Sí, porque ellos dan de su vida, aún sacrifican a veces sus matrimonios, sus familias, lo cual no debe ser, sino debe haber orden en los que presiden, mas honrémoslos a ellos porque desempeñan una gran labor que nos bendice a todos nosotros y llevemos también de todo lo que Dios nos ha dado para el servicio de la obra de Dios y también para los que presiden. Ese mismo día, mientras se leía al pueblo el libro de Moisés, se encontró el pasaje que dice que jamás se debe admitir a un amonita o a un moabita en la asamblea de Dios, porque ellos se habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Por el contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Cuando se leyó este pasaje de la ley, cuando se lee esta porción de fe, cuando se lee esta escritura, cuando se lee la palabra de Dios, se hacen las cosas como Él dice, no como yo pienso, como yo digo, o como tú piensas o como tú dices, sino como Dios dice. Por eso es importante que sigamos tomando la palabra de Dios a través de los medios que Dios ponga a tu alcance. Inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien también era pariente de Tobías, uno de los enemigos de Israel, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente, usaban el cuarto para almacenar ofrendas de grano, incienso, diversos utensilios para el templo, diezmos de grano de vino nuevo, de aceite de oliva, destinados a los levitas, a los cantores y a los porteros, y también las ofrendas para los sacerdotes. En esa época, yo no estaba en Jerusalén, decía Nehemías, porque había ido a presentarme ante Artajerjes, rey de Babilonia, en el año 32 de su reinado, aunque más tarde le pedí permiso para regresar. Cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Mira, si tú estás en autoridad y Dios te ha dado un lugar para presidir y para dirigir, ten cuidado de hacer lo que Dios dice y no hacer pacto con los enemigos y con todo aquel que no es fiel y temeroso de Dios, porque en ello hay una gran responsabilidad. Recuerda que solamente eres un portero, un encargado de la obra, no eres el dueño.
eres un encargado y las cosas se hacen como Dios dice. Tengamos ese cuidado también en nuestras vidas, matrimonios y familias, de qué cosas hacemos, porque las cosas se hacen como Dios dice, y en ello hay bendición y las murallas continúan arriba, continúan bien y no son destruidas. Luego exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar los utensilios para el templo de Dios, las ofrendas de grano y el incienso. Restauración en todos los lugares, también en los lugares de reunión. También descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían, de manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar a los campos. Y aquí hay otra exhortación, como vemos, que Nehemías hace, así también hoy nosotros. No descuidemos la obra de Dios ni a los que presiden, porque la palabra del Señor dice que el obrero es digno de su salario. Así que hagamos partícipe de toda cosa buena al que nos instruye, al que nos dirige, al que nos preside. Inmediatamente, decía Nehemías, enfrenté a los dirigentes y les pregunté, ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego pedí a todos los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones. Entonces, una vez más, todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos del templo. El diezmo es del Señor, todo es de Dios. Y solamente nos pide el diezmo y el 90% es para gran bendición para nosotros. Claro que alcanzará. Claro que alcanzará. Tomemos esa palabra de fe que dice que entonces Él abrirá los cielos y derramará bendición sobre nosotros hasta que sobre y abunde al dar de lo que Dios nos ha dado. Así que no descuidemos la obra de Dios ni a los que nos presiden. Como supervisores de los depósitos, asigné al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Como ayudante de ellos nombré a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Estos hombres gozaban de una excelente reputación y su tarea consistía en hacer distribuciones equitativas a sus compañeros levitas. Recuerda esta buena obra, oh Dios mío, y no olvides todo lo que fielmente he hecho por el templo de mi Dios y sus servicios. En esos días vi a unos hombres de Judá pisando en sus lagares en el día de descanso. Además, recogían granos y los cargaban sobre burros y traían su vino, sus uvas, sus higos y toda clase de productos a Jerusalén para venderlos en el día de descanso. Así que los reprendí por vender sus productos en ese día. Algunos hombres de Tiro que vivían en Jerusalén traían pescado y toda clase de mercancía. La vendían al pueblo de Judá al día de descanso y nada menos que en Jerusalén. De modo que confronté, decía Nehemías, a los nobles de Judá, a los comerciantes, a los que tenían comercios y hacían negocio, quebrantando las disposiciones del Señor, y les dije, ¿por qué profanan el día de descanso de ese modo tan perverso? ¿Acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia? Ahora ustedes provocan aún más enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. Entonces ordené que todos los viernes se cerraran las puertas de Jerusalén al caer la noche y que no se abrieran hasta que terminara el día de descanso. Envié a algunos de mis propios sirvientes a vigilar las puertas para que no pudiera entrar ninguna mercadería en los días de descanso. Los mercaderes y los comerciantes de diversos productos acamparon fuera de Jerusalén 1 o 2 veces. Pero yo les hablé duramente, diciendo, ejerciendo la autoridad, les habló duramente. ¿Qué pretenden acampando aquí afuera alrededor de la muralla? Si lo hacen otra vez, los arrestaré. Esa fue la última vez que aparecieron en el día de descanso. Es que mira, parece que algunos no entienden. No entienden y necesitan que se les hable con autoridad. No a gritos y sombrerazos, pero sí con autoridad, firmemente, de hacer lo que Dios dice. Y a esa gente que se atreve a hablar de esa forma, seguramente el Señor la exalta. ¿Por qué? Porque toma el lugar de Dios para decir que las cosas se hagan como Dios dice. Luego ordené a los levitas que se purificaran y vigilaran las puertas para preservar la santidad del día de descanso. Recuerda también esta obra, oh Dios mío, ten compasión de mí conforme a tu grande e inagotable amor, decía Nehemías. Sí, porque los que se atreven a hablar así muchas veces son mal entendidos, pero vaya que nos hace falta escuchar palabra de Dios
con autoridad, no solamente sabiendo aquí, sino teniendo en el corazón un deseo ferviente por hacer la voluntad de Dios, que las cosas se hagan como Dios dice en nuestras vidas, matrimonios, familias, congregaciones y en nuestra ciudad, estado y país e instituciones. Por el mismo tiempo, decía Nehemías, me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué el cabello. Los hice jurar por el nombre de Dios que no permitirían que sus hijos o sus hijas se casaran con la gente pagana de la región. ¿Acaso no fue exactamente eso lo que hizo Salomón, rey de Israel, y lo llevó a pecar? Exclamé. No había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel, pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, el sumo sacerdote, se había casado con la hija de Sanbalat, el horonita, por lo cual lo expulsé de mi presencia. Sí, es que parece que algunas veces cuando Dios les concede autoridad a algunos, se aprovecharan y eso les pudiera dar permiso de hacer lo que quieran. No, las cosas se hacen como Dios dice. No como dice cualquiera, aunque sea el principal de algún lugar. Las cosas se hacen como Dios dice. No como dice papá tampoco, ni como dice mamá o el abuelito. Como Dios dice, ni como dice cualquier dirigente. Como Dios dice, se hacen las cosas. Por eso es importante que tomemos la palabra de Dios. Como Dios dice, así se hacen las cosas. Recuérdalos, oh Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y los votos solemnes de los sacerdotes y los levitas. Así que expulsé todo lo que fuera extranjero y asigné tareas a los sacerdotes y a los levitas, asegurándome de que cada uno supiera lo que tenía que hacer. También me aseguré de que llegara el suministro de leña para el altar y las primeras porciones de la cosecha en los tiempos establecidos. Recuerda esto a mi favor, oh Dios mío. Sí, vaya forma de terminar el libro de Nehemías. Con pasión, con vehemencia. Nehemías, hombre de fe, hombre de integridad. Mira que pedir primero. Oh Señor, mira ahora y concede gracia delante del rey para poder reconstruir las murallas. Y el Señor le concedió gracia y favor abundante para poder hacer las reformas necesarias en toda una nación. Así el Señor te puede dar, te da, quiere darte la gracia, el favor, la autoridad para hacer la restauración de tu vida, matrimonio, familia, congregación y aún ciudad y nación si el Señor te lo indica. Si el Señor ha puesto en tu corazón ese deseo de restaurar, adelante, que el Señor te dé gracia y favor delante de todos. Y aunque hay obstáculos, créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios y sigue adelante, reconstruyendo o construyendo o manteniendo la santidad dentro de esas murallas, el orden, la paz, la armonía, que tu vida, matrimonio, familia y funciones y congregaciones e instituciones y naciones vayan adelante en el nombre del Señor. Sigamos tomando una porción de fe.